Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a estar realizando lo que sería un informe ejecutivo, siguiendo una serie de procesos, respetando ciertos criterios que nos solicitaron, con el cometido de contestar ciertas preguntas puntuales. Los datos sobre los que vamos a trabajar son muy simples. En función de ellos vamos a tener que transformarlos, procesarlos y generar un informe. Luego de ese informe elaborar lo que sería una especie de dashboard, entre comillas, muy simple, muy sencillo, eh, pero sí vamos a utilizar herramientas que a lo mejor les pueden ser de utilidad y puede ser que este proceso incluso les ayude a entender y comprender cómo funciona cada capa de transformación de datos, así como la captación y el procesamiento. Vamos a dar inicio leyendo cuáles son los criterios con los que tenemos que cumplir, y en función de eso vamos a ver qué datos tenemos y cómo podemos llevar adelante lo que sería la transformación de esos datos para poder realizar un informe adecuado en función de lo que nos están pidiendo en este momento. Los criterios para el reporte ejecutivo son los siguientes. Espero que se vea bien ahí. Nos están pidiendo que debemos realizar un reporte sobre nuestras marcas de ausentismo, sería, no especifica, pero está relacionado a eso. Tenemos que recuperar los días de licencia no generada que usufructuamos sin que nos corresponda. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la empresa cerró en un determinado periodo de tiempo, pero nosotros no habíamos generado el total de la licencia por los días que la empresa cerró en este caso. Entonces tenemos días que usufructuamos, que son de fuerza mayor porque la empresa cerró, pero independientemente de eso debemos recuperarlos porque es una política interna que tiene la empresa. Después nos dice que actualmente tenemos un contrato por 5 horas y media de labores diarias, computando un total de 30 horas semanales. Después nos solicitan que creemos un dashboard representando todos los días recuperados, los días que debemos recuperar y los días que nos faltan recuperar. Eso para iniciar. Después acá abajo tenemos los criterios fijos que debemos de respetar. El criterio número 1 nos dice que el reporte deberá incluir las siguientes columnas: marcas de entradas y salidas vinculadas por días, total de horas diarias generadas por diferencia entre entradas y salidas, una columna que compute y permita identificar solo los excedentes mayores a la jornada diaria establecida, es decir, que si un día hicimos 7 horas, lo que vamos a computar son la hora y media de sobra que está por encima de los 5 horas y media que nos correspondería por ese día de labor. Una columna para horas a favor reglamentarias condicionales, esto lo vamos a ver más adelante, aplicadas para días específicos. Una columna que contenga los días proporcionales a los excedentes generados, es decir, si un día generamos una hora y media de excedente, tenemos que calcular la proporcionalidad que corresponde para esa hora y media en función de una jornada completa. Eso después lo vamos a contabilizar y lo vamos a presentar en el informe. Y la fila de totales para todos los casos. En el punto número 2 nos dice que a partir del día 18 del 2 de 2026, por cada jornada de labor de 5 horas y media, se van a generar una hora y media de compensación. Es decir, cada vez que completemos a partir del 18 al 28, una jornada de 5 horas y medias, nos van a dar de plus una hora y media que podemos utilizar a favor para computar, para deducir mismo de la licencia no gozada, gozada pero que no nos correspondía. Solo computarán las horas excedentes que sean mayor a una hora. Ese es un criterio fundamental a tener en cuenta. O sea, las excedentes que sean inferiores a una hora no van a computar. Después el cuarto punto nos dice: deberemos realizar un análisis, una reflexión y un dashboard representando fácilmente los datos solicitados. O sea, que visualmente sea fácil de interpretar. El punto número 5, que debemos utilizar formatos condicionales que nos permitan identificar errores fácilmente, es decir, si algún día particular pasó algo, hubo una salida antes, hubo un error de marca o algo, que nos permita identificarlo rápidamente, con una columna adicional que ahí no se especifica, pero la vamos a agregar con observaciones, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es buscar ese día concreto a través de un reporte de novedades que tenemos en un cuaderno manuscrito que se realiza a mano, hacer una conciliación, buscar ese día a ver qué pasó y en función de eso trasladarlo a la planilla y digitalizarlo. El punto número 6 dice que el reporte debe incluir datos a partir de noviembre de 2025, o sea que el resto de meses no sirven.
los datos precedentes no son relevantes y de noviembre solo computará un día. O sea que ahí ese criterio es fundamental. En noviembre puede ser que tengamos excedentes mayores a un día, pero solo computan las horas generadas en un día específico. Eso es fundamental. También lo vamos a hacer condicional. Y el punto número 7 nos dice que creemos un panel de control relacionado a todas las hojas para que nos permita desplazarnos rápidamente desde la hoja a la que sea nuestro interés. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Acá tenemos un índice, yo ya lo puse. Acá vamos a crear botones que cliquemos y nos redirija a las hojas que realmente nos interesan. Entonces la persona cuando abre nuestro archivo, lo primero que va a leer, porque este archivo se lo vamos a enviar tal como está, con las hojas protegidas obviamente, pero tal como está, va a ver los criterios que tuvimos en consideración a la hora de elaborar el informe, y acá a la derecha va a tener los botones para dirigirse rápidamente. Obviamente la persona, que en este caso es nuestro superior, no tiene las habilidades que tenemos nosotros con esta herramienta, entonces no sabe utilizarla de la forma adecuada, por lo que todo lo que le pueda simplificar la vida va a ser mejor para él. En este caso, acá tenemos 4 hojas. Vemos que tenemos los criterios, que es la hoja principal, una que dice database, informe y dashboard, entre comillas, porque es un dashboard, pero no un dashboard de Power BI o un dashboard súper elaborado, sino algo muy, muy sencillo y simple. Rústico, por así decirlo. Vamos a database. Estos son los datos que tenemos, así como vienen por defecto. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer es proceder a realizar la elaboración, el procesamiento, la transformación y la creación del informe con estos datos que tenemos acá. Como primer punto, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla con estos datos que tenemos acá. Vamos a ajustar el ancho de todas las columnas para que lo podamos visualizar de mejor manera. En este caso, vieron que acá, por ejemplo, la columna, no solíamos de marcar que la columna sí tenía cabezados. Entonces lo que vamos a hacer es deshacer, vamos a darle de nuevo a crear, sí tiene cabezados, y vamos a actualizar de nuevo el ancho de la columna. Acá ya tenemos los datos que necesitamos, pero tenemos un problema importante. Acá vemos que en esta columna tenemos la fecha y la hora incluida. Esos datos los vamos a tener que separar. Para separarlos hay varias maneras. La primera es venir a datos, texto en columnas y separarlos por delimitador, pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que esto no lo podemos automatizar. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar en el futuro este mismo reporte con más datos, podemos venir acá abajo y pegarle datos y se va a automatizar todo, porque se va a actualizar automáticamente. Entonces, si nosotros hacemos eso, no va a pasar eso. Cuando peguemos los datos se van a visualizar mal y va a quedar una columna vacía. La columna de las horas va a quedar vacía y va a quedar al final. Va a quedar mal la pega, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pararnos en cualquier celda dentro de esta tabla. Vamos a venir a datos. Vamos a venir a obtener y transformar datos de una tabla rango. Esto nos va a abrir el panel de Power Query y sobre Power Query vamos a realizar todas las modificaciones que necesitemos. Acá tenemos los datos. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. A este le vamos a poner database. Vamos a crear varias consultas en función de esta, pero primero vamos a ordenarla para que se vea lo más limpio posible y luego se pueda trasladar al resto de copias. Esta columna no nos sirve, la vamos a quitar. Esta otra columna tampoco nos sirve, la vamos a quitar. Acá lo que vamos a tener que hacer es tratar de conservar la fecha por un lado con el formato que le corresponde y la hora por separado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a transformar datos, vamos a dividir columna por delimitador, por delimitador. Acá tenemos el espacio. Esto lo va a hacer automáticamente, ¿ves? Acá ya se separa lo que es la hora directamente de la fecha. Entonces acá le ponemos hora. Esto lo vamos a tener que modificar porque obviamente esto no va a quedar así tal cual. Esto es para iniciar, digamos, el procesamiento de datos. Puede ser, existe la posibilidad, y me ha pasado muchísimas veces, que por ejemplo a la hora de trabajar con fechas, cuando nosotros procesamos los datos y los transformamos en query, pero los devolvemos a Excel, hay problemas a la hora de agrupar las fechas. Es decir, cuando vos haces una tabla dinámica o querés insertar
un segmentador de datos, un filtro por segmentador de datos, lo que va a pasar es que cuando vos le des al filtro te va a mostrar esto, en lugar de agruparlo por fecha. Entonces para ello lo que vamos a hacer es, yo personalmente lenguaje M no sé utilizar, no lo domino, pero independientemente de eso nos vamos a apoyar de la inteligencia artificial. Entonces vamos a crear una columna personalizada, le vamos a decir que esta columna se va a llamar nombre mes y vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos elabore una fórmula que nos permita extraer el dato del nombre del mes de la columna fecha. Esa es la fórmula que la inteligencia artificial nos elaboró para que podamos hacerlo. Entonces le damos OK, acá ya tenemos filtrados. Bien, acá tenemos meses que no nos sirven, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a ordenarlo por orden ascendente, es lo principal, y después acá vamos a sacar los meses que no nos sirven. Octubre y septiembre, por ejemplo, no nos sirven. Bien, una vez que lo sacamos, lo vamos a ordenar acá también por orden ascendente. Perfecto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es duplicarla y vamos a crear una que se llame entradas. Vamos a duplicarla y vamos a crear otra que se llame salidas. La vamos a duplicar y vamos a crear otra que se llame combinada. Vamos a venir a la de entradas, vamos a sacar el filtro de salidas y vamos a tener solo las entradas con los meses que nos corresponde, que nos interesa en realidad en este caso. Vamos a ordenar por orden ascendente. Nuevamente vamos a venir a salidas, vamos a sacar las entradas, vamos a ordenar por orden ascendente. Perfecto. Muy bien. Ahora venimos a combinadas, hacemos lo mismo, sacamos salidas. En este caso dejamos entradas nomás porque es el principal criterio que queremos tener en cuenta a la hora de combinar. Vamos a venir a inicio, combinar consultas, y vamos a combinar combinada con salidas. Vamos a utilizar la fecha como referencia y vamos a dar aceptar. Acá a la hora de expandir nos va a pedir, nos va a mostrar la serie de datos que podemos expandir. En este caso lo que vamos a hacer es, la fecha la vamos a sacar porque no nos interesa, el nombre del mes también porque ya lo tenemos, y lo que queremos es la hora y el tipo de marca. Le vamos a dar a aceptar, y ahí nos da los datos que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es M salidas, vamos a renombrar la columna de salidas como marca salidas y marca entradas. Una vez que los datos estén así, curados entre comillas por así decirlo, vamos a proceder a cargarlos. Y acá aparecen todos los datos de todas las tablas que nosotros utilizamos. ¿Vieron? Acá tenemos solo la de salidas, acá tenemos las de entradas y acá tenemos la de database. Esta de database, esta de entradas y esta de salidas, por lo pronto la vamos a ocultar porque no nos interesa trabajar con ella en este momento al menos. Vamos a trabajar con la de combinadas. Una vez que tenemos la de combinadas, lo que vamos a hacer es, vamos a probar que realmente los filtros funcionan. Vamos a venir a diseño de tabla, insertar segmentación de datos, vamos a seleccionar por fecha, vamos a seleccionar nombre de mes y vamos a corroborar. ¿Ven? Acá está lo que yo les decía. ¿Vieron? Si yo inserto por fecha, me va a salir por día. Que esto se puede hacer con Power Pivot también, creando una tabla calendario y asociándola, pero es más complejo y no es necesario para este caso. Entonces, en este caso, por lo menos segmentar por fecha no nos sirve, no es útil. En cambio, si segmentamos por mes, sí. ¿Vieron? Más sencillo. Esto es fundamental a la hora de elaborar el reporte porque facilita mucho la visualización de los datos.
Lo primero que vamos a hacer, vamos a iniciar en este caso, nos faltó un paso muy importante. Volvemos a combinadas, nos faltó un paso súper importante. Venimos a transformar datos, agregar columna de índice desde el 1. Bien, esto es fundamental. Nos agregamos la columna de índice, venimos a inicio, saber y cargar en, eso se actualiza automáticamente. Perfecto. Ahora le vamos a dar el formato que queremos, le vamos a dar centrado ahí, centrado para la fecha, centrado para el mes, le vamos a dar centrado para las horas también y para las marcas. Vamos a centrarlo todo de una. Perfecto. Bien. Una vez que tenemos estos datos, vamos a venir a la fecha, vamos a darle formato condicional, resaltar segla, valores duplicados, y ahí vamos a tener los datos que ya tienen algún problema eventual, en los que se puede visualizar algún tipo de error de marca o algo parecido que sobre lo que vamos a trabajar después. Los días que están duplicados puede ser por errores, omisiones o errores de marca. Acá vamos a agregar una columna que se llame observaciones. Vamos a cambiar el formato de la tabla. La vamos a dejar sin formato por lo pronto o con un formato gris. Este me parece atractivo. Bien. Vamos a seleccionar toda la tabla, le vamos a cambiar acá la ventana para que se vea mejor. Ajustamos los anchos de columna automáticamente. La persona obviamente que venga a ver esto no va a entender nada, entonces vamos a darle un poco más de espacio porque no... Nosotros sí, pero la persona que lo vea le va a romper la cabeza perfectamente. Bien, lo que vamos a hacer es... Creamos la columna de observaciones. Acá lo que vamos a hacer es identificar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, acá tenemos un error de marca en 10 del 11. Tenemos que entramos 17:52 y salimos acá. Cumplimos la jornada completa. Pero tenemos que marcamos entrada y salida por error o omisión o lo que fuere. Adicionalmente, entonces acá ponemos error de marca. Listo, ahí ya quedó. Después venimos acá y tenemos que entramos 18:10 a 23:43, está perfecto. Y acá tenemos que entramos 18:10 salimos 17:55. Lo que quiere decir que en lugar de marcar entrada se marcó salida y después nos dimos cuenta del error y lo volvemos a actualizar. Acá ponemos error de marca. Esos son dos criterios fundamentales. Van a ver que tenemos más, pero eso es lo principal. Vamos a guardar. Vamos a desplazar la segmentación hacia la derecha por lo pronto. Espero que estén visualizando bien los datos. La hoja para que vean. Acá vamos a crear una columna que se llame total-hs, que es el total de horas, que esto va a ser es igual a la marca de salida menos la marca de entrada. Ahí se actualiza automáticamente. Perfecto. Ahora vemos acá que tenemos un 0 y acá tenemos un error de marca que lo vamos a dejar así. Entonces lo que vamos a hacer es establecer un formato condicional que nos permita identificar esos errores o omisiones, por así decirlo. Entonces al principio lo podríamos hacer a mano. Podríamos hacerlo a mano, pero en este caso lo vamos a dejar como está. Ahora lo que vamos a hacer es crear excedentes y a los excedentes van a ser el total de horas generadas menos 5 horas 30, que es lo que nos corresponde de jornada habitual. Vamos a dar enter y se va a actualizar automáticamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es agregar un formato condicional porque acá dieron valores negativos por los errores, y lo que vamos a hacer es usar una fórmula condicional que sea si esto es menor
o igual a 0, quiero que me dé 0 como valor. Y si es falso, quiero que simplemente realice esta operación. Así cerrar, y ahí ya se actualizó. Nos borramos los errores. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar toda la columna, formato condicional. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar cuáles son los valores que están en 0 en la columna de excedentes. Tenemos que hacer dos análisis. Tenemos que identificar los valores que están en 0 y los valores que son mayores a 1 hora, porque eso nos va a permitir después tomar decisiones y en función de eso seguir con la transformación y la elaboración de los datos. Entonces, primero tenemos que tratar de que se seleccione toda la fila para poder darle seguimiento y que haya facilidad de visualización a la hora de ver el día, la hora, la marca que pasó en ese mes en concreto. Entonces vamos a venir a la columna B2, vamos a tocar Control E para seleccionar toda la tabla. Vamos a venir a formato condicional, nueva regla. Vamos a utilizar una fórmula para determinar el valor. Acá lo que vamos a hacer es elegir un formato particular. Vamos a poner este gris en concreto porque queremos que solo se resalte nomás. Y vamos a decir que cuando la celda J2 es menor o igual a 0, que se pinte esa celda concreta. Pero acá lo que estamos viendo es una referencia absoluta a esa celda particular. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esa referencia absoluta y que quede una relativa, que se ancle a la columna pero que pueda desplazarse a lo largo de la tabla. Vamos a darle a aceptar y ahí ya nos quedó. Estos días puntuales, acá tenemos dos errores, por ejemplo. Estos días puntuales nos permiten identificar errores que antes no habíamos detectado. Por ejemplo, acá el día 15 es sábado. El día 15 es sábado. Entonces acá esto fue el día del evento. Hubo un evento y salimos más tarde, pero lo que hicimos fue marcar de madrugada para dejar constancia de que estábamos en la empresa todavía a esa hora. Vamos a seguir bajando. Acá tenemos la salida antes. Bien. Perfecto. Acá ya en teoría nos quedó armada lo que sería el primer reporte, por así decirlo. Bien. Ahora vamos a venir a tabla, le vamos a decir que queremos una fila de totales, ahí los tenemos. Acá lo que vamos a decirle es que queremos una suma del total de horas trabajadas, pero nos da un formato erróneo, así que vamos a venir a inicio, vamos a venir acá, vamos a venir a más formatos, vamos a darle personalizada, vamos a darle este de acá. Se puede hacer así o se puede tocar control 1 y venir directamente a cambiar de formato. Bien. Acá nos dice que de excedentes tenemos un total de 58,4 horas, lo cual está mal si ustedes se acuerdan que uno de los criterios principales era que solo computaban los que eran mayores a 1 hora. Bien, en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a vista, eliminar la línea de cuadrícula para que sea más prolijo, no quede tan sucia la visualización. Vamos a venir acá, vamos a darle a una fórmula de más funciones, vamos a darle a sumar puntos y punto conjunto, vamos a darle al rango de suma, queremos que nos sume todo esto, el rango de criterios queremos que sea este, y el criterio es que sea mayor o igual a 1 hora. Vamos a visualizar a ver qué pasó, porque no hay un error. Que sea mayor o igual a 1 hora. Ahora sí. Bien.
Estas son la cantidad de horas en teoría que sumamos computando solo respetando el criterio de que sean excedentes mayores a 1 hora. Ahora vamos a tener que seguir con los siguientes pasos. Bien, ya hicimos esto. A partir del 18 se genera... Bien, esto es fundamental. Ahora vamos a combinada, vamos a agregar una columna más, vamos a ponerle hora reglamentaria. Bien, acá tenemos que elaborar una fórmula que nos permita identificar qué fue realmente, cuáles fueron los días en los que efectivamente nos correspondía tener esa hora a favor, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle igual, vamos a usar la fórmula sí, que es condicional, nos pide una prueba lógica, pero como tenemos dos criterios, vamos a tener que usar una anidación con i. Entonces vamos a anidar con i, el valor lógico es que la celda I2, que es donde tenemos el total de horas generadas, tiene que ser mayor o igual a números de hora 530, que es la hora del jornal diario. Ese es un criterio. Y el segundo criterio es que la celda de la fecha tiene que ser mayor o igual a fecha 2026, mes 2, día 18. Tiene que ser mayor o igual a ese día. Vamos a usar un tercer valor lógico y vamos a poner que la celda de la fecha tiene que ser menor o igual a fecha y tiene que ser 2026, 2, 28 de febrero. En teoría, ahí ya tendríamos los criterios anidados. Tenemos que el total de horas generadas tiene que ser mayor a 5 horas y 30, que es un criterio, pero tiene que ser a partir del 18 de 2 de 2026. Después, tiene que ser antes del 28 de 2 porque es el periodo en el que nos van a dar esos 10 días de plus, por así decirlo, si cumplimos con la jornada habitual. Eso es lo primero. Entonces, si ese criterio se cumple, si esto, es decir, que si esto es verdadero, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar acá. Si esto es verdadero, le vamos a decir que no ponga 1 hora 30, que es lo que nos corresponde. Y si es falso, que nos ponga 0. ¿Por qué 0? Me van a preguntar ustedes. Bueno, porque esto va a facilitar después la interpretación más adelante. Bien, vamos a corroborar realmente, vamos a guardar primero, vamos a verificar que efectivamente los días corresponden a partir del 18, 19, 20. Perfecto. Muy bien, parece que por ese lado quedó. Ahora vamos a agregar acá, vamos a ponerle una suma. Y esa son la total de horas que tenemos, que serían los plus. Bueno, vamos a identificar ahora, vamos a venir acá de nuevo, vamos a apretar control E para seleccionar toda la tabla, vamos a establecer otro formato condicional, vamos a una nueva regla, venimos que utilizamos una fórmula y acá ponemos que queremos que el excedente sea mayor o igual a 1 hora. Si esto efectivamente es así, le decimos que lo resalte con verde, verde clarito. Vamos a eliminar la referencia absoluta y ahí nos resaltó los días que en teoría nos corresponden. Esos días, particularmente, si ustedes se dan cuenta, ya coincide que en noviembre, por ejemplo, tenemos el único día que nos dijeron que íbamos a computar. Por ejemplo, venimos a noviembre, ven que computa un solo día. Dio la casualidad, pero si no tendremos que volver a utilizar otro formato condicional para poder establecer esos días particularmente y poder filtrarlos de manera eficiente. Ahora lo que vamos a realizar es, ya tenemos el total de horas generadas,
ya tenemos el total de excedentes, ya tenemos las horas por reglamento, ya tenemos las observaciones generadas por cada uno de los criterios en sí, que pasó tal día, identificamos los patrones, los errores, los resaltamos y los dejamos claro para que sea más fácil la interpretación. Ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que poner la cantidad de días, los formatos condicionales utilizamos, falta el dashboard, los excedentes que se han mayor ahora están, solo computará un día en noviembre está, falta el panel de control. Bien, uno de los criterios principales que faltan están acá, que tiene que decir que tenemos que poner lo que nos corresponde en días proporcionalmente a la cantidad de horas excedente, pero solo computando las horas que son mayores a un día. En este caso vamos a ponerle proporción-días, porque es una proporcionalidad en días. Esta fórmula va a ser bastante compleja. Tenemos que tener en consideración los criterios que tenemos que tener en cuenta. Los vamos a poner acá. El primer criterio es que las horas tienen que ser mayor a una hora, las que computan. El segundo criterio es que si esas horas efectivamente son así, se dividen los excedentes por la jornada. Ese es el segundo criterio. Y el tercero, si la condición no se cumple, no tiene que mostrar nada. Esto es fundamental. Estas son las pautas que tenemos que seguir ahora para elaborar la fórmula. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque esto es más complejo de lo que parece ser. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a tener que usar una fórmula compuesta, que es lo que se llama. Para ello vamos a tener que venir acá, vamos a insertar igual, vamos a iniciar con la fórmula básica, que es sí, que es lo principal, y nos pide una prueba lógica. Como tenemos varios criterios, podemos utilizar lo que hicimos de anidarla con y, que es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces vamos a insertar y la vamos a anidar. Y nos pide los 3 valores lógicos o más, o puede ser muchos más, pero en este caso vamos a usar 2 valores lógicos o 3. Vamos a iniciar por lo primero. Las horas tienen que ser mayor a una hora. Entonces vamos a seleccionar la celda J, que es de los excedentes, tiene que ser mayor o igual a número de hora, una hora. Ahí tenemos el primer valor lógico. Después tenemos que los excedentes, si eso efectivamente se cumple, se divide por la cantidad de horas que nos corresponderían. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver si lo podemos llevar adelante de la siguiente manera. Si eso es verdadero, si es mayor a una hora, se divide este valor dividido la cantidad de horas del jornal. En realidad en este caso me parece que el i no era necesario, pero ya que está lo vamos a dejar igual. Es mejor tenerlo y que sobre y no que lo necesitemos y que falte. Ese era el principal criterio. Si esto no se cumple porque esto es falso, no queremos nada. Perfecto, perfecto. Bueno, esto que pasó acá es importantísimo. Acá vamos a darle suma. Esto es importante porque el formato nos lo dio en horas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar toda la columna, vamos a darle acá y vamos a cambiar el formato del número, que eso es lo principal. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Dice que tenemos generados 8 días con 43 en total. Lo cual, acá si se dan cuenta, esto es falso. Porque acá, si ustedes revisan la fórmula, no estamos teniendo en cuenta algo fundamental, que son las horas reglamentarias. Tenemos que sumarle estas horas porque estas horas computan a favor también. Estos días que están acá, en teoría, estarían mal. Entonces lo que vamos a hacer es, volvemos acá, vamos a desglosar la fórmula. Entonces nosotros le decimos que, bien, ahora van a entender por qué pusimos 0 de este lado.
nosotros le pusimos que si las horas efectivamente eran mayores o iguales a 1 hora, si era verdadero, lo que queríamos hacer era agarrar este valor y dividirlo en el total de horas que nos corresponderían por jornada. Ahora lo que vamos a hacer es envolver eso entre paréntesis para que no se mezclen las fórmulas y vamos a sumar ese valor, lo vamos a sumar con K. Y ahí cerramos el paréntesis. Esa es una operación. Hacemos primero la suma para que realmente se compute el total de horas que tenemos a favor antes de realizar la proporcionalidad en días. Y una vez que hacemos eso, lo dividimos entre la cantidad de horas que corresponden en el jornal. Ahí le damos Enter y aparentemente no cambió nada, pero si vamos abajo del todo, vemos que ya son 9 días que tenemos acá. Ahora podemos jugar con el margen de flexibilidad sin que se den cuenta y podemos achicar acá un decimal para que nos dé 9 prácticamente. Y bueno, ya tenemos 9 días. Una vez que realizamos estos pasos, vieron como de algo de esto estamos armando un dashboard prácticamente. Una planilla súper completa con cálculos específicos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es... Espero que hayan visto todos los cálculos, no sé si se ve bien en la pantalla, pero de todas maneras igual les puedo compartir. Acá en el OBS me marca que sí, como que la pantalla efectivamente se ve de la forma que debería, pero después a la hora de visualizar el video puede ser que no se vea adecuadamente. De todas maneras igual lo que puedo hacer es dejarle este archivo para que ustedes puedan tratar de replicar los pasos que hicimos y trabajar con esos poquitos datos, o pueden armarse ustedes si quieren una base de datos parecida que les permita hacerlo con poquitos datos, generar una planilla como esta, por ejemplo. Ahora tenemos que venir a la parte del informe y el dashboard, que también es importante. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pararnos por acá, vamos a venir a insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, no, vamos a una hoja existente. Venimos a informe y insertamos acá. Acá, una vez que tenemos la tabla dinámica, vamos a chequear si se nos cumple el criterio que yo les había dicho. Yo no sé si recuerdan, pero les comenté que había problemas con el tema de la fecha a la hora de insertar segmentadores de datos para poder visualizarlo. Vamos a ver si eso pasó. Bueno, parece que no. Parece que en teoría acá nos agrupa. Trim 4, Trim 1. Bueno, qué problema que tenemos ahí. ¿Qué pasó? Cuando nosotros arrastramos la fecha a la parte de filas, nos muestra en trimestres, meses y fecha. Esta fecha incluye los días, el recuento de días en general. Entonces, lo que vamos a hacer es expandir para verificar qué muestra. Nos muestra los meses y todos los días, como corresponde con el formato de fecha completo, que es día, mes y año, como se usa en Latinoamérica. Lo que vamos a hacer es simplemente sacar trimestre para que no nos moleste y nos quede vamos a expandir todo. Perfecto. Y ahí nos quedó detalladito. Vamos a contraer. Y ahí tenemos la tabla dinámica. Ahora lo que necesitamos visualizar acá, que es muy importante, tenemos que venir acá a combinadas y tenemos que ver qué vamos a visualizar. Vamos a visualizar el total de horas excedentes, que lo que va a hacer es computar, que ahora van a ver cómo vamos a hacer el informe, porque cuando nosotros hagamos eso en la tabla dinámica, no va a tener en cuenta estos criterios. Este cálculo que hicimos acá, no lo va a tener en cuenta, porque va a sumar todo en realidad. Pero está bueno que lo sume todo para que vean que efectivamente si no cumpliéramos con ese criterio o esa condición que nos pusieron, efectivamente tendríamos más días que nos corresponderían por haber trabajado más horas de las que nos corresponden. Venimos a informes y acá lo que tenemos que hacer es, necesitamos los excedentes y la proporcionalidad de días. Eso es lo que necesitamos. Acá vemos que se efectúa un recuento, no queremos el recuento, queremos la suma. Esto no nos sirve, muchos decimales, esto hay que achicarlo un poquito ahí, perfecto, que nos den 9 días. Acá
donde tenemos los excedentes. Esto le vamos a poner que es una suma por mes. Y acá le vamos a cambiar el formato. En realidad todo. Vamos a cambiar el formato. Y le vamos a asignar un formato personalizado. Recuerden, vamos a hacerlo como les dije al principio, control 1, y ahí les sale directamente el panel de control para cambiar los formatos de todos los valores. Venimos y ponemos este, que tiene entre paréntesis recto la H, después minutos y segundos, que eso lo que hace es contabilizar los excedentes a partir de las 24 horas. O sea, le da el cúmulo total de horas, por así decirlo. Bien, vamos a insertar un segmentador de datos, a ver si todo sale bien, no se nos estropea toda la tablita hermosa que hicimos. A ver, vamos a meses por fecha. Bueno, acá parece que presentó un error. Están viendo, presentó un error ahí. Vamos a insertar uno nuevo, porque algo pasó. Vamos a ver si el error efectivamente fue poner meses por fecha. Vamos a insertar uno sobre la fecha. Esto es lo que yo le digo que pasaba, ¿vieron? Si alguien que ve este video tiene idea, sabe o me puede asesorar sobre cómo solucionar este problema en Excel, necesito que me lo hagan saber. Les paso mi número de celular igual si quieren, para que se pongan en contacto, porque la verdad que esto es un calambre, chiquilines. Esto, chicos, es un calambre. Yo no puedo estar usando Power Pivot creando una tabla calendario por esto más. No tendría sentido. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros acá ya más o menos podemos resolverlo. La persona, igual que obviamente a la que le vamos a dar el reporte, no va a tener ni idea. Ni se va a enterar que esto genera una limitante para nosotros. Vamos a venir acá. Lo que vamos a hacer es insertar más filas. Como la persona a la que le tenemos que hacer el reporte no está muy familiarizada con estas herramientas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una especie de gráfico dinámico, por así decirlo, en el que vamos a incluir los valores que tenemos acá en esta tabla. Entonces vamos a venir a insertar gráfico y vamos a insertar un simple gráfico circular tradicional de toda la vida. Este no me gustó, vamos a poner este, que tenga los porcentajes. Ahí está. Este que tenga los porcentajes. Déjenme ver algo, a ver qué está pasando. Bien, me filtra todos los meses y el año. Perfecto. Acá hay ahí va, nos faltaba un dato. Bien, a simple vista esto nos dice que en febrero fue que realizamos la mayor cantidad de horas, por así decirlo. Esto lo vamos a eliminar porque no nos interesa. Y se lo vamos a dejar prolijito y lindo así. Algo muy sencillito nomás. Simple, sencillo, pero funcional, que es lo más importante. Ahí va a ver en valor de porcentaje en qué mes realmente nosotros hicimos la mayor cantidad de horas y cómo sería de proporcional el total de horas en porcentaje. Es bastante interesante realmente tener esa cifra. Acá lo que vamos a hacer es simplemente establecer un límite. Vamos a ponerlo en borde izquierdo grueso. Perfecto. Y acá vamos a agregar un título que diga resumen ejecutivo. Vamos a poner en negrita. Vamos a agrandarlo. Vamos a combinarlo. Esto es una mala práctica, estar combinando títulos y ese tipo de cosas, pero bueno, para este caso nos sirve. Acá lo que vamos a hacer es sacar estas dos que no nos sirven, sacarlas de arriba.
para que quede un poco más integrado. Perfecto. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es representar total de horas generadas en el periodo de noviembre de 2025, a febrero de 2026. Eso es lo principal. La persona tiene que visualizar eso. Entonces ahora vamos a poner horas totales menores a 1 hora. Perfecto. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es mostrarle realmente cuántos serían los días totales que nos corresponderían si no tuviéramos el criterio de contabilizar solo los días que fueran mayores a 1 hora, para que la persona esté al tanto realmente que efectivamente, independientemente de lo que quiera tomar como criterio para computar o no, trabajamos más horas de las que nos corresponde. Y lo que vamos a hacer es mostrarle en proporcionalidad cuántos días corresponderían si efectivamente tuviéramos en consideración ese criterio particular. Vieron que este dashboard e informe, entre comillas, es muy sencillito. El dashboard en realidad lo vamos a saltear en esta oportunidad porque si no el video va a ser demasiado extenso, porque ya tenemos unos cuantos minutos. Tenemos 26 minutos contabilizando de video, es un video extremadamente largo. La idea es que no fuera tan largo, pero bueno, estas cosas llevan tiempo. Si bien la inteligencia artificial puede automatizar un montón de procesos y hacerlo mucho más rápido y escalable, la idea también es entender cómo funciona de base y aprender a hacerlo manual para, con el cometido de poder identificar errores que cometa la inteligencia artificial y corregirlos manualmente en el caso de que así fuera necesario, o darle instrucciones a través de prompts para que realmente lo pueda reparar ella sin que nosotros intervengamos directamente, pero sí identificando los errores. Vamos a tener en consideración que el total de horas computando inferiores a 1 hora es igual a esto, porque recuerden que la planilla, yo les dije que acá en la... Vamos a buscar el formato. Yo les había comentado que, por ejemplo, la tabla dinámica lo que hace en este caso es contabilizar el total de horas independientemente de los criterios que hayamos establecido para resaltar las filas anteriores. A eso a la tabla dinámica no le importa. Perfecto. Yo creo que por ahí va a estar bien. Esto lo podemos solucionar de la siguiente manera. Un poquito rústico todo, pero bueno. Lo rústico funciona mejor. Muy bien, acá vamos a hacer lo mismo para el total de días generados. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es agarrar este valor y dividirlo entre el total de horas que efectivamente nos corresponde trabajar, que son 5 horas y media. Nos dio un valor que no tiene ningún tipo de sentido, entonces lo que vamos a hacer es cambiar los formatos de número. Vamos a centrarlo, vamos a combinarlo igual como hicimos con el otro. Esto de combinar no se acostumbren a hacerlo porque es una mala práctica. Chicos, yo lo hago porque está.
para este caso puntual no es necesario que sea con mayor complejidad. Por lo pronto acá tendríamos lo principal, que es lo que nos pide. Nos estaban pidiendo que demostráramos el total de horas por un lado, general, sin el criterio condicional, y el total de días. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar una línea, un simple borde, y vamos a continuar, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, y acá cambiamos el criterio. Bien, entonces acá sí lo que vamos a hacer. Esto es igual, venimos a combinada, y utilizamos de referencia la fórmula, más este valor de acá. Ahora que estoy acá ya me di cuenta de que acá cometimos un error también, porque esto tendría que sumarse a este valor. Acá lo que vamos a hacer es combinar tres celdas igual como hicimos al de arriba. Vamos a copiar el formato básicamente. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos que este número es igual a dividido número sola 0,530. Perfecto. Estos son los días que efectivamente generamos. Entre comillas. Entre muchas comillas. Hay que ver si nos aceptan realmente esos criterios que estamos acá manifestando y mostrándoles en este informe particular. Ahora vamos a hacer una reflexión, como nos habían solicitado, un total de días generados de licencia en 2025. Acá hay que tener un poco de conocimiento administrativo para calcular efectivamente cuándo fue, cuánto nos correspondería de licencia, por así decirlo. Entonces venimos acá, tenemos fecha de ingreso y establecemos la fecha en la que ingresamos. El mes de cierre es el 31 del 12 del 2025. Día de actividad. Acá tenemos el total en días. Vamos a darle un formato hacia la izquierda para que quede un poco mejor para visualizarlo. Bien, eso por un lado. Ahora vamos a calcular los días totales de licencia que le corresponden a cualquier colaborador por un desempeño habitual anualmente. Son 20 en general. Eso lo vamos a fraccionar. Vamos a hacer esto dividido la cantidad de meses del año, y acá tenemos lo que computa de licencia mensualmente. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esto entre 30 para saber cuánto efectivamente se genera de licencia por un día trabajado. Una vez que tenemos estos datos de acá, una vez que tenemos esos datos de ahí, vamos a proceder a calcular lo que nos corresponde, por así decirlo. Ya tenemos un resumen acá. Este lo podemos descombinar
Vamos a combinarlo hasta acá. Vieron que todo esto lleva tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo realmente. Parece sencillo, pero no lo es. O al principio parece sencillo y te mentalizas de que lo es, pero cuando efectivamente lo estás realizando te das cuenta de que te lleva más tiempo del que debería, que es un proceso más complejo, no es tan fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo haría, chicos. Vamos a guardar. La idea es que esto que estamos haciendo les sirva de manera didáctica a ustedes para poder presentar un dashboard, por así decirlo, un informe. Esto es un informe muy sencillo. Después podemos tocar el tema también de cómo integrarlo para impresión, cómo configurar la hoja para impresión, para que se vea todo dentro de la misma hoja. Habría que cambiar primero la orientación de la hoja horizontal y luego establecer las líneas. Venimos a vista y vemos los saltos de páginas y establecemos los limitantes que tenemos en consideración a la hora de seleccionar la zona de impresión. Bien, por ahora lo que tenemos es eso. Entonces vamos a ver los días que generamos, días generados de licencia. Recuerden que la licencia siempre se computa para arriba, entonces hacemos la cantidad de días que trabajamos por la licencia que se genera diariamente. Entonces, licencia efectiva, porque esto es lo que generamos, pero nosotros necesitamos realmente la realidad. Entonces lo que hacemos es igual a redondear, seleccionamos la celda sin decimales. Bien, ahí ya tenemos los datos. Entonces lo que hacemos acá es copiar el formato de esto y trasladarlo ahí. Acá en teoría ya quedó. Esto lo podemos pintar de negrita para que llame un poco más la atención. Y acá lo que vamos a hacer es crear como un micro reporte. Yo espero, voy a fijarme en el OBS, pero creo que ustedes están viendo bien. Sí, creo que se ve perfecto. Acá lo que voy a hacer es crear un micro reporte donde se puedan visualizar los días generados. Entonces lo que voy a hacer es poner total de días generados. Eso principalmente. Vamos a darle ahí total de días generados. Vamos a copiar acá. Y vamos a poner días a recuperar. Para el total de días generados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos son detalles que no tienen mayor relevancia, pero bueno. Para el total de días generados lo que vamos a hacer es combinar esto. Lo vamos a copiar y lo vamos a pasar acá.
y esto es igual a la licencia efectivamente generada. Vamos a ponerle algún decimal ahí, como para llamar un poquito la atención. Ahora los días que tenemos que recuperar, supuestamente eran el total de días de licencia ordinaria menos la licencia efectivamente generada. Estos son los días que debemos recuperar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este formato, pasarlo para acá. Bien, lo vamos a dejar sin borde esto. Ahí tenemos en principio lo que sería el total de días recuperados con el total de días a recuperar. Ahora lo que vamos a hacer es meterle días recuperados. Vamos a copiar acá, vamos a pegar acá abajo. Y vamos a hacer lo mismo por acá. Y acá lo que vamos a manifestar es la cantidad de días que ya recuperamos en función del análisis que hicimos con la planilla de database y el informe que hicimos con la tabla dinámica. Vamos a considerar eso, pero vamos a tener que tener en cuenta también los días efectivamente generados, que son estos 9,25, no estos 9 que aparecen acá, porque recuerden que ahí no se incluyen las horas que teníamos de plus. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los días vamos a copiar acá y pegar. Vamos a utilizar el mismo formato. Esos son los días recuperados y los días que tenemos pendientes son los días que debemos recuperar menos los días que efectivamente ya recuperamos. O sea que en teoría nos quedan 4,75 días para recuperar. Podemos poner alguna reflexión final si lo consideran oportuno acá abajo. Podemos sacar esto y trasladarlo a una celda más a la derecha. Y darle el mismo formato que teníamos inicialmente y bueno, organizarlo un poquito más a nivel estético, por así decirlo, pero lo principal ya está acá. Lo que nosotros queremos mostrarle ya lo tenemos acá. Esto lo que estamos haciendo es acá vemos que tenemos todo en una misma página, puse, para que se autoajustara a una página. Entonces, por ejemplo, ahora lo podemos hacer de ancho que se ajuste a una página. Le podemos dar a imprimir y podemos ver a ver cómo se vería
si efectivamente lo imprimimos así tal cual como está. Entonces, como no nos interesa eso, lo que hacemos acá es cambiar la orientación horizontal porque queremos que sea más grande y daría algo así más o menos. Esto se puede centrar inclusive también. Vamos a ver si lo podemos ajustar de alto a una página. No cambia nada el diseño. Esto se puede centrar también horizontal y verticalmente. Y después podemos jugar con esa a gusto que nosotros querramos, por así decirlo. Lo principal es que la información está clara. Cumplimos con todos los criterios que estaban establecidos al principio. Elaboramos la planilla base que permite generar auditoría donde hay trazabilidad y transparencia con cada una de las decisiones y los criterios que tuvimos en consideración a la hora de elaborar el informe. También fuimos muy transparentes a la hora de detectar errores y exhibirlos, porque por lo general siempre se tratan de omitir esos errores. Por ejemplo, yo acá podría haber eliminado esta fila y el resultado no cambiaba. Podría haber eliminado esta otra fila y el resultado tampoco cambiaba. Podría haber sacado esta fila y tampoco cambiaba, porque son criterios que en realidad no afectan, pero sí generan confianza con nuestros superiores a la hora de que nosotros realmente seamos transparentes a la hora de exhibir cierta información particular y más cuando nos compete a nosotros mismos, obviamente, ¿no? Y por acá estaríamos concluyendo lo que sería este video del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. En el supuesto caso de que les interese este tipo de contenido y de que les sirva y quieran seguir profundizando, lo que podemos hacer es trabajar exclusivamente con herramientas muy puntuales, hacer una especie de curso, ¿no? Porque ya hay muchos en internet. No quiero hacer cursos y hacerlos perder el tiempo elaborando cursos que en realidad repiten y generan redundancia, sino que quiero enseñarles herramientas que realmente sean aplicables y mostrarles cómo se aplican para que ustedes después puedan experimentar en función de eso y aprender, que es lo principal. No es tanto lo que yo les pueda decir, sino lo que ustedes puedan absorber de lo que les digo y aplicarlo. En este caso, por ejemplo, vieron que de una simple tablita que parecía súper sencilla. Por eso les digo, ustedes si quieren pueden tratar de poner este video en paralelo y aplicar estos conocimientos o tratar de seguir los pasos, inventándose estos datos, porque estos pueden hacerlo con una forma, pueden poner aleatorio entre para la fecha, para la hora, y después pueden unirlos. También se puede hacer en Power Query, pero si no lo quieren hacer en Power Query, pueden unir con un ampersand, que es este signo de acá, que lo que permite es unir columnas. Por ejemplo, yo si quiero unir estas dos, puedo hacer esto, más el ampersand y se une. También puedo hacer esto con el ampersand, con un espacio, con otro ampersand, y unirlas con un espacio, que es el delimitador, sino también lo puedo unir con delimitadores, con otras herramientas. La finalidad de este video es que ustedes realmente creen su propio modelito de datos, sencillitos como este, y que en función de eso establezcan un objetivo, sepan qué van a analizar, por qué lo van a analizar y para qué lo van a analizar, y una vez que tienen esos criterios básicos, que se armen una hoja de ruta como esta, donde más o menos se indiquen qué es lo que tienen que hacer, para qué lo van a hacer y por qué lo van a hacer. Y una vez que tienen eso, bueno, que en función de eso empiecen a experimentar realizando cálculos, mejorando las presentaciones y demás. Después todo lo demás que se puede ajustar es visual, porque lo principal ya está, por así decirlo. Recuerden que no es necesario que sean programadores, que aprendan a usar lenguaje M, tienen la inteligencia artificial a disposición, que es gratis y le proporciona los conocimientos que realmente lo necesitan. Por ejemplo, un prompt que yo usé, no se ve ahora, pero voy a ver si se lo puedo poner. Un prompt que yo usé es este. Este es el prompt que yo usé. Le escribí a la inteligencia artificial y le dije que necesitaba extraer el nombre del mes de una columna de fecha, denominada como fecha tal cual, y la inteligencia artificial simplemente me dio la fórmula que tenía que usar en el lenguaje M para que eso pasara. Eso me permitió después generar este segmentador de acá, por ejemplo. ¿Vieron? Me permite también trabajar con la tabla dinámica, porque a la hora de crear el informe con la tabla dinámica también tenemos que ponerlo acá. Eso nos permite hacer todo mucho más flexible. Sí es verdad que hay meses que aparecen que no deberían estar, que eso se podría solucionar viniendo a Power Pivot, poniendo agregar modelo a la base de datos, agregar
este modelo de acá o este y agregarlo a la base de datos. Y después de que lo agregue a la base de datos, tendríamos que crear una tabla calendario y venir a vista de diagrama y concatenarlas, por así decirlo. Entonces, lo que se viene acá es tabla de fechas, nuevo, creamos una nueva tabla de fechas. Esperamos que se cree, ya tenemos ahí, venimos acá, ponemos actualizar el rango, podemos trabajar sobre un rango específico de fechas que nosotros tenemos acá, que sería este en este caso. Si no, lo que podemos hacer también es cambiarlo directamente desde acá. Se puede, no me acuerdo ahora exactamente cómo era para configurar el campo de fecha, pero lo podemos acá, rango de fechas. Entonces acá, en vez de dirigirlo manualmente, ponemos que queremos que sea del 1 de noviembre de 2025 al 28 del 2 del 2026. Y acá ya tenemos la tabla de rango actualizada. Entonces lo que podemos hacer después es venir a inicio, vista de diagrama y sincronizar de la fecha que tenemos en combinada, mezclarla con lo que tenemos acá. Podemos hacerlo con date o podemos hacerlo con mes, podemos hacerlo con año, vamos a hacerlo con date. Y ahí quedó. Entonces venimos acá y insertamos una nueva tabla dinámica en una nueva hoja. Y acá tenemos el calendario, tenemos las jerarquías de fechas, tenemos por mes, podemos traerlos a filas y tenemos el año y el mes. Y después le podemos agregar más datos. Tenemos todas las tablas, entradas, salidas, combinadas, la que nos interesa es combinadas. En este caso, por ejemplo, esto lo vamos a dejar para un video más avanzado, en el caso de que realmente les interese. Pero con esto que hicimos ahora es más que suficiente, al menos para resolver este problema concreto. Bueno, espero que esto les sirva para motivarlos. Sé que el video se hizo un poco largo, a lo mejor los aburrí. No soy mucho de crear contenido, la verdad, y creo que se va a notar bastante. Pero me apasiona todo el mundo el tema de los datos y bueno, espero que este procedimiento que hicimos acá sencillo, les permita adquirir herramientas y conocimientos que les generen curiosidad y se introduzcan a este maravilloso mundo que es el mundo de los datos. Sin más, los dejo y bueno, espero que les sea útil.